La lluvia no avisa cuando decide cambiar una vida. Esa noche de noviembre caía con una insistencia casi personal, como si el cielo también tuviera una deuda pendiente con aquella ciudad. Las calles del centro estaban vacías a las 2 de la mañana, excepto por una mujer joven que corría con un niño en brazos, sin paraguas, sin taxi, sin nadie que la mirara con algo que no fuera indiferencia. Elena Vargas tenía 29 años esa noche. Llevaba puesta la misma ropa del turno de la tarde en la fábrica textil, un pantalón oscuro desgastado en las rodillas, una blusa azul con una mancha de aceite que nunca había terminado de salir y unos zapatos de goma que hacían un ruido triste con cada paso sobre el asfalto mojado. No llevaba cartera. La había dejado en el trabajo cuando escuchó que Miguel empezaba a convulsionar. Miguel tenía 7 años. Era delgado como una pregunta sin respuesta, con unos ojos oscuros demasiado grandes para su cara y una inteligencia que asustaba a los maestros de primaria porque no sabían qué hacer con ella. Desde los 3 años había tenido episodios, fiebres altas que llegaban sin razón y se iban igual. Temblores nocturnos que Elena controlaba sola, apretando su cuerpo pequeño contra el suyo en una cama individual que compartían en el cuarto de alquiler de la calle Morelos. Los médicos del centro de salud del barrio lo habían revisado 5 veces. 5 veces le habían dicho a Elena que probablemente era algo neurológico, que necesitaba estudios especializados, que el Hospital General era el lugar indicado. El Hospital General. Elena lo había intentado antes, 2 veces. La primera, le dijeron que no tenía los documentos correctos. La segunda, que la lista de espera para neurología pediátrica era de 4 meses. Esa noche, con Miguel convulsionando en sus brazos y la lluvia golpeándola en la cara, Elena no pensó en listas de espera. Corrió. Las puertas de urgencias del Hospital General se abrieron con ese sonido frío y mecánico que tienen las puertas de los lugares donde la gente llega con miedo. El pasillo de urgencias estaba iluminado con luces de neón que lo hacían todo parecer más pálido, más enfermo, más definitivo. Había otras personas esperando, un hombre mayor con la mano envuelta en un trapo, una mujer joven con un bebé dormido sobre el hombro, un adolescente con el labio partido. Elena se acercó al mostrador con Miguel en brazos. El niño ya no convulsionaba, pero tenía los ojos en blanco y respiraba con una irregularidad que le helaba la sangre. «Mi hijo necesita atención urgente», dijo ella, y su voz sonó más pequeña de lo que quería. La enfermera en el mostrador levantó los ojos del monitor con la lentitud de alguien que ha aprendido a no apresurarse por nada. «¿Tiene seguro médico?» «No, pero mire cómo está respirando, por favor». «¿Tarjeta del Seguro Popular?» «La tengo en casa, se me olvidó, mi hijo estaba...» «Sin documentación no puedo registrarlo en el sistema». «Señora, mi hijo está perdiendo el conocimiento». Hubo un momento de silencio, uno de esos silencios que pesan. La enfermera miró al niño, luego a Elena, luego al monitor. Tecleó algo. «Espere sentada, voy a llamar al médico de guardia». Elena esperó de pie porque no podía soltar a Miguel. Lo apretó contra su pecho y sintió su corazón latiendo con una irregularidad que le recordó a un motor a punto de fallar. Murmuró cosas al oído del niño. Le dijo que estaba bien. Le dijo que mamá estaba aquí. Le mintió con toda la convicción que puede tener alguien que está aterrada. Pasaron 20 minutos. Entonces llegó el doctor Alejandro Fuentes. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con el cabello cano peinado hacia atrás, con una precisión que hablaba de alguien que se tomaba muy en serio su propia imagen. Llevaba la bata blanca con el nombre bordado en hilo azul marino,
Dr. A. Fuentes, jefe de urgencias. Caminaba con esa forma particular de caminar que tienen algunas personas cuando están convencidas de que el espacio que ocupan les pertenece por derecho. Revisó el niño con una brevedad que Elena no supo interpretar. Le abrió un párpado con el pulgar, le tomó el pulso, miró a la enfermera y le dijo algo en voz baja que Elena no alcanzó a escuchar. Luego se volvió hacia Elena. ¿Usted es la madre? Sí, doctor, por favor, necesita... ¿Tiene documentación? No traje nada. Salí corriendo cuando vi que convulsionaba. Yo trabajo en... Sin documentación no puedo ingresarlo. La voz del doctor Fuentes era plana, casi aburrida. Esas son las reglas del hospital. Doctor, tiene 7 años. Está perdiendo el conocimiento. Señora, dijo él, y el tono cambió, se volvió más cortante, como alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces y ya no tiene paciencia para ella. Este hospital no puede ser el depósito de todos los niños que sus madres no saben cuidar correctamente. Elena tardó un segundo en entender lo que había escuchado. ¿Perdón? El doctor Fuentes no repitió la frase. No necesitaba hacerlo. Ya estaba dicha y ya había cumplido su función. Continuó hablando con esa misma calma clínica. Su hijo tiene signos de desnutrición leve y lo que parece ser un episodio febril. Nada que justifique la urgencia con que usted describe la situación. Si hubiera llevado a su hijo a controles regulares, como corresponde, no estaría aquí a las 2 de la mañana sin documentos y sin... Él tiene episodios neurológicos desde los 3 años, interrumpió Elena, y su voz temblaba pero se mantenía. Se lo he llevado al centro de salud 5 veces. Me mandaron aquí. Entonces vuelva al centro de salud con los documentos correspondientes y solicite una derivación formal. Eso es lo que debe hacer. En el pasillo de urgencias, el silencio que siguió fue el tipo de silencio que escuchan todos. El hombre del trapo en la mano, la mujer del bebé, el adolescente del labio partido. La enfermera detrás del mostrador. Todos escucharon, y nadie dijo nada. Doctor, dijo Elena, y ahora su voz ya no temblaba, porque a veces el miedo llega a un punto donde se convierte en otra cosa. Si usted no atiende a mi hijo esta noche y algo le pasa, le juro que... ¿Me está amenazando? El doctor Fuentes levantó las cejas con una expresión que mezclaba sorpresa y desprecio en proporciones iguales. Escúcheme bien, usted no está en posición de amenazar a nadie. Usted llegó aquí a las 2 de la mañana sin documentos, sin seguro, sin nada, con un niño que, francamente, parece que necesita más atención en casa que en un hospital. Si no puede hacerse cargo de un hijo, eso no es problema de esta institución. Luego se volvió hacia la enfermera. Acompañe a la señora a la salida. Esas palabras, acompañe a la señora a la salida. Elena las recordaría durante 15 años con una precisión fotográfica. Las recordaría mientras lavaba ropa ajena, mientras ahorraba monedas en un frasco de vidrio, mientras leía en voz alta para Miguel cuando él no podía dormir, mientras firmaba formularios de beca y llenaba solicitudes de empleo y hacía cálculos en servilletas para ver si alcanzaba el dinero para los libros del semestre. Las recordaría cada vez que dudara, y dudaría muchas veces, pero esa noche, mientras la enfermera la acompañaba hacia la salida con una expresión de incomodidad genuina que Elena sí notó, hubo algo más. Cuando pasó por el pasillo central, los ojos de Elena recorrieron el hospital, los pasillos largos con sus luces de neón, las puertas cerradas de los consultorios, las placas de identificación en las paredes, la escalera que subía hacia los pisos superiores. Lo vio todo
con la concentración de alguien que está grabando un mapa. Afuera, bajo la lluvia, Elena apretó a Miguel contra su pecho. El niño abrió los ojos, la miró. «Mamá», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Estamos en el hospital?» «Sí, mijo». «¿Me van a atender?» Elena tardó un momento en responder. Miró hacia atrás, hacia las puertas de urgencias que ya se habían cerrado. Luego miró a su hijo. «Hoy no», dijo. «Hoy no, pero algún día vas a volver aquí. Y no vas a volver como paciente». Miguel no entendió lo que eso significaba. Tenía 7 años y la cabeza le dolía y tenía frío. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. Elena empezó a caminar. Para entender esa noche hay que retroceder un poco más. Elena Vargas había nacido en una ciudad mediana del interior del país, en una familia donde el dinero era siempre una conversación incómoda. Su padre había trabajado en una distribuidora de materiales de construcción hasta que la distribuidora quebró, y luego había trabajado en lo que fuera: pintura, plomería, carga y descarga. Su madre había cosido prendas de vestir a destajo desde que Elena tenía memoria, sentada junto a la ventana de la sala con una máquina Singer que hacía un ruido rítmico que Elena aún asocia con la infancia. Había terminado la secundaria con buenas calificaciones y sin dinero para la universidad. A los 19 años conoció a Rodrigo, que trabajaba en una ferretería y tenía una moto y una forma de reírse que Elena encontró irresistible durante aproximadamente 18 meses. Cuando Miguel nació, Rodrigo estuvo presente durante 6 semanas y luego fue desapareciendo gradualmente. Primero los fines de semana, luego las noches entre semana, luego del todo. No fue dramático. No hubo una pelea definitiva ni una escena memorable. Simplemente dejó de estar, con la discreción de alguien que sabe que no tiene mucho que ofrecer y prefiere no confrontar esa realidad. Elena no lo buscó. Tenía otras cosas en qué pensar. Se había mudado a la ciudad más grande cuando Miguel tenía 2 años, buscando trabajo. Encontró el puesto en la fábrica textil a través de una vecina. El trabajo era físico y repetitivo y pagaba poco, pero pagaba a tiempo, y en la economía de Elena, pagar a tiempo era un lujo. Rentaba un cuarto en una vecindad de la calle Morelos, en el 3er piso, con una ventana que daba a un patio interior donde siempre había ropa tendida. El cuarto tenía una cama, una mesa pequeña, 2 sillas y una hornilla de gas. El baño era compartido con otras 3 familias del piso. Tenía a su madre en el pueblo, que llamaba los domingos. Tenía a una vecina del 2º piso, doña Carmen, que cuidaba a Miguel cuando Elena hacía turno nocturno. Tenía una caja de metal debajo de la cama, donde guardaba los documentos importantes y un sobre con el dinero de emergencias que nunca era suficiente para una emergencia real. Miguel creció en ese cuarto. Creció entre los libros que Elena le compraba en las ferias del libro de segunda mano, entre los cuadernos que llenaba con una escritura pequeña y apretada, entre las conversaciones que Elena sostenía con él como si fuera adulto porque no tenía a nadie más con quien hablar. Le leía en voz alta, le explicaba las cosas con paciencia, le hacía preguntas. El niño era brillante, de una manera que no necesitaba que nadie se lo confirmara. A los 5 años leía solo. A los 6 hacía sumas de 3 cifras mentalmente. A los 7, la maestra de primaria llamó a Elena para decirle que Miguel había corregido un error en el libro de texto de ciencias naturales. Elena escuchó eso y sintió algo que era orgullo mezclado con algo más complicado, algo que se parecía a la presión, porque un niño brillante en un cuarto de alquiler con una madre sola y sin recursos
Es una promesa que el mundo no siempre está dispuesto a cumplir. Los episodios empezaron cuando Miguel tenía 3 años. Fiebres que llegaban sin infección visible, temblores que duraban minutos. Una vez, una pérdida de conciencia breve que duró lo suficiente para que Elena llamara a la ambulancia. Los médicos del centro de salud lo revisaban, pedían análisis, decían palabras que Elena anotaba en un cuaderno para buscarlas después en la biblioteca pública. Síndrome febril complejo, posible epilepsia benigna, derivación a especialista. La derivación nunca llegaba, o llegaba con una fecha 4 meses en el futuro, o llegaba, y cuando Elena se presentaba faltaba algún documento. Así que Elena aprendió a manejar los episodios sola, aprendió qué señales anunciaban uno, aprendió a bajar la fiebre con eficiencia, aprendió a sostener a Miguel durante los temblores sin asustarse, aunque por dentro el corazón se le fuera al piso. Era lo que había, y Elena hacía lo que había. La noche del hospital, después de que las puertas de urgencia se cerraron, Elena caminó bajo la lluvia hasta una farmacia de turno que quedaba a 10 cuadras. Con el poco dinero que tenía en el bolsillo, compró un antipirético infantil y un anticonvulsivo de emergencia que el farmacéutico le vendió con una mirada de lástima que Elena decidió ignorar. Le dio las medicinas a Miguel en la calle, apoyada contra la pared de un edificio bajo el alero que apenas los cubría. Llegaron a casa a las 4 de la mañana. Elena acostó a Miguel, esperó a que se durmiera. Luego se sentó en la silla junto a la mesa y no durmió. No porque no quisiera, sino porque tenía algo que hacer. Sacó su cuaderno y escribió 3 palabras en la página en blanco. Él va a volver. Lo subrayó 2 veces. Lo miró un momento. Luego cerró el cuaderno y fue a preparar café. En los días que siguieron a esa noche, Elena hizo 2 cosas que cambiarían el rumbo de los años siguientes. La primera fue llevar a Miguel al médico de salud pública más persistente que pudo encontrar. No el más cercano ni el más accesible, sino el que tenía la reputación de realmente escuchar. Lo encontró a través de doña Carmen, que lo había escuchado mencionar a una amiga. Era un médico general de un centro comunitario al norte de la ciudad, el doctor Herrera, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y un escritorio perpetuamente cubierto de papeles que sin embargo encontraba en 10 segundos cualquier cosa que buscara. El doctor Herrera pasó 40 minutos con Miguel, le hizo preguntas, le pidió que dibujara algo, le preguntó sobre sus sueños. Luego habló con Elena con la atención de alguien que sabe que la información que está recibiendo importa. Su hijo tiene lo que probablemente es una epilepsia de ausencias atípicas, le dijo. No es una condición peligrosa si se maneja bien. Necesita medicación de control y un neurólogo que lo siga. Puedo redactarle una derivación formal con el diagnóstico preliminar. Con eso, el Hospital General no puede negarle la atención. Elena sintió algo que tardó un momento en identificar como alivio. Había olvidado cómo se sentía eso. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? El doctor Herrera la miró por encima de los lentes. Porque nadie se sentó a escucharlo bien, dijo, simplemente. Con la derivación, Miguel entró al sistema de neurología pediátrica del hospital público. No del Hospital General, sino de otro, más pequeño y más lejos, pero con médicos que lo trataron como un paciente en lugar de un problema administrativo. Le diagnosticaron formalmente, le prescribieron medicación, lo pusieron en seguimiento. Los episodios no desaparecieron de golpe, pero se volvieron manejables, predecibles, menos aterradores.
La segunda cosa que hizo Elena fue inscribirse en un programa nocturno de bachillerato para adultos. Había abandonado cualquier idea de educación superior cuando nació Miguel. Eso parecía una conversación de otra vida. Pero esa noche bajo la lluvia, frente a las puertas cerradas del hospital, algo se había reorganizado dentro de ella, no de forma mágica ni instantánea, sino de esa manera lenta y terca en que a veces la rabia se convierte en dirección. No lo hizo por ella. Lo hizo porque Miguel iba a necesitar una madre que supiera cómo moverse en un mundo que ponía obstáculos burocráticos frente a las personas que no conocían el idioma de los formularios y los sistemas, y porque, si iba a decirle a su hijo que iba a volver a ese hospital como algo más que un paciente, tenía que darle las herramientas para que eso fuera posible. El bachillerato nocturno era 3 veces por semana de 7 a 10 de la noche. Elena lo hacía después del turno de la tarde. Doña Carmen se quedaba con Miguel. Los fines de semana, Elena estudiaba en la mesa mientras Miguel dormía, con una lámpara pequeña orientada para no despertar al niño. Tardó 2 años en terminar lo que debería haber tardado 1. No porque fuera lenta, sino porque hubo periodos de enfermedad de Miguel y un periodo donde la fábrica redujo turnos y Elena tuvo que tomar un segundo trabajo los sábados limpiando oficinas. Pero lo terminó. Y cuando le mostró el certificado a Miguel, el niño, que ya tenía 9 años, lo miró y luego la miró a ella. ¿Para qué lo necesitas?, preguntó, con esa honestidad sin filtro de los niños. Para mostrarte cómo se hace, dijo Elena. Miguel Vargas creció siendo el niño que no encajaba fácil en ningún lado. En la escuela del barrio era demasiado listo para los que iban lento y demasiado pobre para los que iban rápido. No era una distinción que nadie verbalizara directamente, pero estaba ahí, en la forma en que algunos compañeros se reían de sus zapatos comprados en el mercado, en la forma en que algunos maestros lo ignoraban cuando respondía a preguntas difíciles, como si su respuesta correcta fuera un accidente que preferían no incentivar. El bullying llegó cuando tenía 10 años, no del tipo físico, aunque hubo un episodio en el patio que dejó una cicatriz pequeña en la ceja derecha. Fue más del tipo sostenido y cotidiano, el apodo que se fue pegando, el epiléptico, que era incorrecto incluso médicamente, pero a los niños de 10 años eso no les importa, las risas cuando tomaba su medicación en el recreo, la forma en que lo excluían de los grupos sin decírselo abiertamente. Miguel lo procesó de la manera en que procesaba todo, en silencio y por adentro, y luego por afuera a través de sus cuadernos. Escribía, no cuentos ni poesías, escribía observaciones, descripciones de lo que veía, preguntas que se hacía a sí mismo. A los 11 años, uno de sus cuadernos contenía una descripción detallada de los síntomas de sus propios episodios escritos en primera persona, con terminología que había aprendido de los informes médicos que Elena guardaba y que él leía sin que ella supiera que los leía. Elena encontró ese cuaderno un domingo. Lo leyó sentada en la cama mientras Miguel dormía. Cuando terminó tenía los ojos húmedos, no de tristeza, sino de esa emoción difícil de nombrar que viene cuando te das cuenta de que la persona que amas tiene una vida interior más rica y más complicada de lo que podías ver. Al día siguiente buscó la biblioteca pública más cercana y tramitó una credencial para Miguel. Le dijo que podía ir los sábados por la mañana. Miguel fue ese mismo sábado y no salió hasta la hora del cierre. Siguió yendo todos los sábados durante los siguientes 4 años. El secundario fue mejor y peor al mismo tiempo.
Mejor porque encontró a 2 o 3 personas con quienes hablar de cosas que le importaban. Peor porque la diferencia económica se hacía más visible a medida que todos crecían. Las salidas que no podía costear, la ropa que no tenía, la computadora que no existía en su casa y que pedía prestada en el cibercafé de la esquina para hacer tareas. Pero los números de Miguel eran imposibles de ignorar. Terminó el secundario con el promedio más alto de su generación. No hubo ceremonia especial por eso. Nadie le dio una beca automática. Elena fue a la ceremonia de graduación con la ropa más bonita que tenía y aplaudió hasta que le dolieron las palmas. Esa noche, caminando a casa después de la ceremonia porque no alcanzaba el dinero para el taxi, Miguel le dijo: «Quiero estudiar medicina». Elena no dijo nada por un momento. Siguieron caminando. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente, aunque ya sabía la respuesta. «Porque quiero entender lo que pasa dentro del cuerpo. Y porque quiero que a nadie le digan que no puede atenderse por no tener los papeles correctos». Elena asintió, no lloró. No era el momento para eso. «Entonces vamos a ver cómo se hace», dijo. La Universidad Pública de Medicina no era gratuita, era subsidiada, lo cual era distinto. Había aranceles, había materiales, había un costo invisible de estudiar que nadie menciona en los folletos: el tiempo que no se puede trabajar, el transporte, la comida fuera de casa. Pero había becas. El proceso de solicitud de becas era un laberinto diseñado, parecía, para desanimar a exactamente las personas que más las necesitaban. Formularios en línea que requerían una conexión estable. Documentos que certificaban la situación económica familiar, lo cual requería otros documentos que certificaban los primeros. Plazos que se solapaban. Información que cambiaba de un año al otro. Elena y Miguel aprendieron ese laberinto con la concentración de 2 personas que saben que no tienen alternativa. El primer año, Miguel obtuvo una beca parcial que cubría el 60% del arancel. Elena cubrió el resto con una parte del dinero que había ahorrado en 3 años y con un préstamo pequeño de su madre, que en el pueblo vivía con lo justo, pero que mandó lo que pudo en un sobre sin decir nada sobre el esfuerzo que le había costado. El primer año de medicina fue el más duro que Miguel había tenido hasta entonces, no académicamente. Académicamente estaba donde esperaba estar, trabajando más que la mayoría, rindiendo igual o mejor. Era todo lo demás. Era llegar a un edificio lleno de jóvenes que habían ido a preparatorias privadas y tenían laptops nuevas y hablaban de viajes de verano como si fueran actividades normales. Era sentarse en la cafetería con un sándwich que había preparado en casa, mientras los demás pedían almuerzos completos. Era el momento en que un compañero, sin mala intención pero con una falta de conciencia absolutamente perfecta, preguntó en qué colonia vivía, y cuando Miguel respondió, hubo una pausa brevísima que decía todo. Hubo momentos en que quiso abandonar, momentos concretos, identificables, no como una sensación abstracta, sino como un pensamiento preciso. Puedo salir de aquí, puedo conseguir un trabajo, puedo vivir de manera razonable sin esto. En esos momentos llamaba a Elena, no para que ella lo convenciera de seguir. Elena no hacía eso, no le daba discursos, no le decía que tenía que hacerlo por ella ni por el sacrificio que había hecho. Le preguntaba cómo estaba, le escuchaba, y luego, si había silencio, le decía: «Mañana, ¿cómo te sientes con esto?». Casi siempre, mañana, la cosa se veía diferente. El momento que cambió la curva del primer año llegó a través de una persona que Miguel no esperaba.
El profesor Ernesto Maldonado era el titular de anatomía. Tenía fama de ser exigente hasta la crueldad y de no recordar el nombre de sus alumnos hasta el tercer año. Era el tipo de profesor que los alumnos mencionaban con una mezcla de respeto y terror. En la primera clase, Maldonado pasó lista con la indiferencia de alguien que lee el menú de un restaurante. Cuando llegó al nombre de Miguel, lo miró por encima de la lista. Vargas. ¿Usted es el del bachillerato nocturno en la ficha? Sí, profesor. Maldonado asintió y siguió con la lista. No dijo nada más. 2 semanas después, Miguel entregó el primer examen parcial. 2 días más tarde, Maldonado lo llamó a su despacho. Miguel fue convencido de que había cometido algún error grave. El profesor estaba detrás de su escritorio con el examen en la mano. Siéntese. Miguel se sentó. Tiene la nota más alta del grupo, dijo Maldonado, con el tono plano de alguien que reporta un hecho climático. No es la primera vez que veo esto con alumnos que vienen por el camino largo. Suelen ser mejores que los demás porque aprendieron a trabajar sin red. Pausa. Pero también suelen abandonar en algún momento porque nadie les enseñó cómo pedir ayuda. Así que le voy a decir esto una sola vez. Si necesita algo razonable, puede pedirlo. No voy a hacer excepciones en los estándares, pero tampoco voy a dejarlo naufragar por orgullo. Miguel tardó un momento en responder. ¿Por qué me dice esto? Maldonado lo miró. Porque alguien debería habérmelo dicho a mí hace 40 años. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Eso es todo. Puede irse. Esa conversación duró menos de 5 minutos. Miguel la recordaría durante 15 años. Los años de medicina son largos de una manera que los que no los han vivido no terminan de entender. No es solo el volumen de información, es la transformación continua que exige, la forma en que te obliga a reconocer lo que no sabes precisamente cuando creías estar aprendiéndolo. Miguel se especializó en neurología. No fue una decisión difícil. Había sido la dirección natural desde el principio, desde los cuadernos de la infancia donde describía sus propios síntomas, desde las visitas al doctor Herrera, desde el momento en que entendió que lo que pasaba en su cerebro no era algo que lo definía, sino algo que podía entender. Durante la residencia trabajó en el hospital universitario durante guardias de 30 horas seguidas. Aprendió a funcionar con poco sueño y menos dinero. La beca de residencia alcanzaba para vivir con austeridad extrema. Elena le mandaba algo cuando podía, y Miguel aceptaba sin hacerla sentir que era un peso, porque sabía que negarle eso también habría sido un peso. En el 5º año de medicina conoció a Carla, una compañera de pediatría que tenía una forma de hablar con los pacientes que Miguel observó con la misma atención con que leía los textos de neurología. No fue un flechazo cinematográfico, fue una amistad que se volvió algo más lentamente, como la mayoría de las cosas que duran. Carla era de familia de clase media, con padre médico, y al principio hubo una diferencia de contextos que ninguno de los dos sabía muy bien cómo navegar. Pero Carla era de las personas que aprenden, y Miguel era de los que explican sin hacerlo sentir una lección. Funcionaron. La primera vez que Miguel llevó a Carla a conocer el cuarto de la calle Morelos, Elena ya no vivía ahí. Se había mudado 2 años antes a un departamento pequeño pero propio, en el mismo barrio, comprado con el crédito hipotecario más ajustado del mundo y pagado con años de trabajo. El cuarto de la vecindad lo había dejado sin ceremonia, aunque la tarde que desocupó el armario, encontró en el fondo, detrás de una caja, el frasco de vidrio donde había guardado monedas cuando Miguel era pequeño. Lo limpió y se lo llevó.
Cuando Miguel terminó la residencia, había una oportunidad. Un hospital universitario en España, en una ciudad mediana del norte, tenía un programa de fellowship en neurología del movimiento. Era 1 año y medio de formación especializada, en uno de los equipos más reconocidos de Europa en esa área. Miguel lo solicitó. Necesitaba una recomendación del profesor Maldonado, cartas de referencia, un proyecto de investigación, una entrevista en inglés. Preparó todo durante 4 meses mientras seguía con la residencia. El inglés lo había aprendido solo, con videos en internet y libros comprados de segunda mano y una aplicación en el teléfono que usaba en el transporte público. No era perfecto, pero era funcional, y en la entrevista fue honesto sobre eso, y esa honestidad, dijo después uno de los evaluadores, fue precisamente lo que lo distinguió. Lo aceptaron. Elena lloró cuando se lo dijo. Fue la única vez en toda esa historia que Miguel la vio llorar así, sin intentar controlarlo. «Mamá», dijo él. «Estoy bien», dijo ella, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Es que no pensé que llegaríamos tan rápido aquí». «¿Rápido?», Miguel sonrió. «Llevamos 15 años». Elena sonrió también, todavía con los ojos brillantes. «Sí», dijo. «Qué rápido». Los 18 meses en España fueron la primera vez en su vida que Miguel vivió fuera de su ciudad, de su país, de la proximidad inmediata de Elena. Fue una experiencia que lo sacudió de maneras que no había anticipado, no por dificultad. La dificultad la conocía bien. Fue por lo distinto, por ver un sistema de salud donde los formularios existían para facilitar la atención en lugar de obstaculizarla, por trabajar con colegas que venían de 20 países distintos y traían 20 formas distintas de pensar el mismo problema, por sentarse a una mesa con un equipo donde nadie le preguntó de qué barrio era ni qué colegio había cursado, solo qué pensaba sobre el caso clínico en discusión. Por primera vez en su vida profesional, Miguel sintió que era evaluado exactamente por lo que sabía. No más, no menos. Fue una revelación sencilla y profunda. Publicó 2 artículos durante el fellowship. El primero fue un análisis de casos sobre epilepsia refractaria en adultos jóvenes, escrito con un rigor que su tutor español, el doctor Aguilar, calificó en privado como impresionantemente maduro para alguien en su etapa. El segundo fue una revisión sistemática sobre acceso a tratamientos neurológicos en contextos de bajos recursos, que fue aceptado en una revista indexada y que Miguel escribió, sin decírselo explícitamente a nadie, con la imagen de un pasillo de hospital iluminado con neón y una enfermera detrás de un mostrador. Cuando regresó a su país, no regresó al hospital universitario donde había hecho la residencia. Regresó a su ciudad. No lo anunció. No hubo artículo en el periódico local ni publicación en redes sociales. Volvió en avión un martes por la mañana, recogió sus maletas, tomó un taxi y fue directo al departamento de Elena. Ella estaba en casa cuando llegó. Lo esperaba, porque él la había llamado desde el aeropuerto, aunque no le había dicho nada sobre lo que pensaba hacer. Elena abrió la puerta y lo miró. Tenía 22 años cuando aquella noche en el hospital. Ahora tenía 44. Tenía el cabello con algunas canas y unas líneas alrededor de los ojos que no estaban antes, pero tenía también algo que Miguel pensó era el resultado directo de haber sobrevivido cosas difíciles y haber salido al otro lado. Una calma que no era resignación, sino algo más parecido a la certeza. Lo abrazó. Él la abrazó. Ninguno dijo nada por un momento. Luego Elena se apartó y lo miró. ¿Y?, preguntó. «Y», dijo Miguel, «creo que tenemos una conversación pendiente sobre un hospital.
Había una razón concreta por la que Miguel había vuelto a esa ciudad específica, además de su madre. Durante los últimos meses en España, había estado en contacto con un grupo inversor privado que estaba adquiriendo participaciones en instituciones de salud en Latinoamérica. Era un proceso que llevaba tiempo y que implicaba una evaluación exhaustiva de la situación clínica, administrativa y financiera de cada institución. Miguel había sido contactado a través de uno de sus artículos publicados, específicamente el de acceso a tratamientos en contextos de bajos recursos, que había generado interés en el sector por razones que tenían que ver con rentabilidad y con política sanitaria al mismo tiempo. Le habían ofrecido un rol como consultor médico senior con eventual posición de dirección clínica en el proceso de evaluación y reestructuración de una cartera de hospitales en la región. Era un trabajo que combinaba medicina, gestión y política institucional. Era exactamente el tipo de trabajo para el que los últimos 15 años lo habían preparado sin que él lo supiera del todo. Aceptó, y el primer hospital en la cartera de evaluación era el Hospital General. No lo supo hasta que abrió el primer documento de trabajo. Cuando vio el nombre, se detuvo. Estuvo sentado frente a la pantalla durante un momento sin hacer nada. Luego siguió leyendo. El Hospital General llevaba 3 años en crisis financiera seria, una combinación de mala gestión administrativa, desvío de fondos que estaba bajo investigación, pérdida de certificaciones de calidad y una fuga de personal médico competente que había encontrado mejores condiciones en otras instituciones. La reputación del hospital en la comunidad era pésima. Las quejas de pacientes se habían multiplicado. La ocupación de camas estaba por debajo del punto de equilibrio. El doctor Alejandro Fuentes continuaba como jefe de urgencias. Había ascendido, de hecho, a subdirector médico durante ese tiempo. Tenía 55 años. En la ficha de personal aparecía con una evaluación de desempeño que nadie había revisado críticamente en años, porque nadie con autoridad real había tenido incentivo para hacerlo. Miguel leyó su ficha con la misma atención con que leía una historia clínica. Luego la cerró y siguió con el resto de la documentación. No pensó en esa noche de lluvia, o más precisamente, pensó en ella y luego la dejó ir, porque lo que sentía al respecto ya no era la rabia caliente de una criatura de 7 años, sino algo más frío y más útil. Durante las semanas siguientes, antes de la visita formal al hospital, Miguel hizo su trabajo. Revisó años de registros, habló con ex empleados, analizó las quejas documentadas de pacientes, que eran numerosas, variadas, y en varios casos contenían violaciones claras de protocolos de atención de urgencias. Habló con el equipo legal del grupo inversor sobre las implicaciones de lo que estaba encontrando. Una tarde, Carla lo encontró trabajando en el estudio de su departamento nuevo, rodeado de papeles y con la expresión concentrada que ella ya conocía bien. ¿Cómo estás con esto?, preguntó ella, porque conocía la historia. Miguel tardó un momento en responder. Bien, dijo. Estoy bien. Estoy haciendo lo que corresponde hacer. ¿Y qué es lo que corresponde? Evaluarlo igual que a todos los demás y reportar lo que encuentre. Carla lo miró. ¿Y si encuentras lo que creo que vas a encontrar? Entonces lo reporto. Eso fue todo lo que dijeron sobre el tema. La visita de evaluación estaba programada para un martes a las 9 de la mañana. Miguel llegó 10 minutos antes. Estacionó el auto a 2 cuadras del hospital y caminó el resto. Era una mañana clara, sin lluvia, con el cielo de ese azul transparente que tienen las mañanas de invierno en esa ciudad. Llevaba un traje gris oscuro,
corbata azul, el maletín con los documentos. A su lado venían 2 miembros del equipo de evaluación, un abogado y una especialista en gestión hospitalaria. Desde afuera, el Hospital General no había cambiado mucho. El edificio era el mismo, quizás con la fachada más desgastada, con algunas grietas en el revestimiento que nadie había reparado. Las puertas de urgencias eran nuevas, automáticas. El cartel era el mismo. Miguel se detuvo un momento frente a la entrada principal, no porque necesitara hacerlo, sino porque era un momento que merecía ser reconocido, aunque nadie más supiera qué estaba pasando. Luego entró. La recepción principal del hospital estaba esperándolos. La directora administrativa, una mujer de unos 40 años con cara de no haber dormido bien en varios meses, los recibió con la sonrisa de alguien que sabe que la visita no trae noticias buenas y ha decidido ser profesional de todas formas. Los acompañó a la sala de reuniones del segundo piso. El doctor Alejandro Fuentes llegó 4 minutos tarde. Entró a la sala con esa misma forma de caminar que Miguel recordaba, aunque habían pasado 15 años, y el hombre era ahora más corpulento y el cabello más blanco. Llevaba la bata blanca con el nombre bordado. Miró al equipo de evaluación con la expresión de alguien que ha decidido que esta reunión es un trámite y que ya sabe cómo va a terminar. Sus ojos pasaron por Miguel, continuaron, se detuvieron en la directora administrativa, volvieron a Miguel. No hubo reconocimiento, no había nada que reconocer. Para el doctor Fuentes, el hombre sentado frente a él era un consultor externo de un grupo inversor, bien vestido, joven, probablemente sin suficiente experiencia real en gestión hospitalaria. El tipo de persona que llega con un maletín y teorías. Doctor Fuentes, dijo la directora administrativa, le presento al doctor Miguel Vargas, consultor médico senior del grupo evaluador. Es neurólogo especializado, formado aquí y con experiencia en Europa. El doctor Fuentes extendió la mano. Doctor Vargas. Su apretón fue firme y breve, el apretón de alguien que ya ha determinado que la otra persona no tiene autoridad real sobre él. Encantado. Doctor Fuentes, dijo Miguel. Su voz era igual de tranquila que la de Fuentes, quizás más. Gracias por recibirnos. Se sentaron. Empezó la reunión. Durante la primera hora, Miguel dejó hablar a sus colegas del equipo. La especialista en gestión presentó los datos financieros. El abogado explicó el proceso de evaluación. El doctor Fuentes respondía con la comodidad de alguien que ha sobrevivido muchas reuniones así y sabe que suelen terminar en recomendaciones que nadie implementa. Miguel observó, tomó notas, habló poco. Fue durante la revisión del departamento de urgencias cuando la conversación cambió. Los registros de urgencias muestran un patrón de derivaciones negadas en los últimos 5 años que está por encima de los estándares aceptables en un 22% de los casos revisados, dijo la especialista con la neutralidad profesional de alguien que reporta un número. El doctor Fuentes frunció el ceño. Esos números necesitan contexto. Las derivaciones negadas en muchos casos responden a falta de documentación del paciente, no a criterio médico. Es un problema administrativo, no clínico. ¿Podría desarrollar esa distinción?, preguntó Miguel. Era la primera vez que hablaba directamente en la reunión. Fuentes lo miró. Algo en el tono de la pregunta, en su precisión, lo hizo ajustar levemente la postura. Claro, cuando un paciente llega a urgencias sin documentación válida, el hospital no puede registrarlo en el Sistema Nacional de Salud. Sin registro, no hay cobertura. Sin cobertura, el hospital absorbe el costo.
En un contexto de crisis financiera, eso no es sostenible. ¿Y cuál es el protocolo cuando el paciente llega sin documentación pero con una urgencia médica real?, preguntó Miguel. Se evalúa caso por caso. ¿Quién hace esa evaluación? El médico de guardia. ¿Hay criterios documentados para esa evaluación? Pausa. Los criterios generales están en el manual de procedimientos del hospital. Los revisé, dijo Miguel. No contemplan explícitamente el caso de menores de edad. Hay una brecha específica ahí. Abrió una carpeta. En los registros de quejas de los últimos 10 años, hay 72 denuncias de familias que reportan haber sido derivadas desde urgencias sin atención. 14 involucran menores. En 3 de esos casos, hubo complicaciones posteriores documentadas en otros hospitales. Pausa. ¿Le suenan esos casos? El doctor Fuentes tenía ahora una expresión diferente. Todavía no había reconocimiento, pero había algo, una incomodidad que era difícil de nombrar. Los casos aislados siempre van a existir en un servicio de urgencias de este volumen. No puedo responsabilizarme de cada situación individual de los últimos 10 años. No le estoy preguntando por la última década, dijo Miguel. Le estoy preguntando por un caso específico. Miró la carpeta, aunque en realidad no necesitaba mirarla. Noviembre de hace 15 años. Un niño de 7 años llevado a urgencias de noche por su madre. Episodio convulsivo. Derivado sin atención por falta de documentación. Según el registro de quejas que la madre interpuso 3 días después, el médico de guardia que tomó la decisión fue el jefe de urgencias en turno esa noche. El silencio en la sala fue de los que duran más de lo que debería durar un silencio. El doctor Fuentes lo miraba. Había algo en su expresión que estaba cambiando, lentamente, como cuando los ojos se ajustan a una luz diferente. Hay miles de casos en 15 años, dijo, y su voz había perdido algo de su seguridad anterior. No puedo recordar uno específico de esa antigüedad. Entiendo, dijo Miguel. Le refresco la memoria. Y con una calma que había construido durante 15 años, Miguel Vargas describió esa noche. No con rabia, no con drama, con la precisión de un médico describiendo una historia clínica. La lluvia, las 2 de la mañana, el mostrador, la enfermera, las palabras exactas que el doctor Fuentes había dicho sobre una madre que no sabía cuidar a su hijo, la decisión de expulsar a un niño que convulsionaba por falta de un papel. Mientras hablaba, vio en la cara del doctor Fuentes el momento del reconocimiento. No fue dramático, fue como ver el color desaparecer de algo. Cuando Miguel terminó, hubo un silencio. El doctor Fuentes intentó hablar. Escuche, dijo. Eso fue las circunstancias de aquel momento. El hospital tenía presiones financieras que no siempre es fácil. Doctor Fuentes, interrumpió Miguel, y su voz era perfectamente tranquila. No le estoy pidiendo una explicación para mí. Le estoy informando que ese caso es parte de la documentación de esta evaluación porque ilustra un patrón de decisiones que está en el expediente del hospital y que tiene implicaciones para la certificación de la institución. Las decisiones tomadas en urgencias durante los años de su jefatura y subdirección son parte del análisis. Eso es todo. Fuentes lo miró durante un largo momento. Usted es... Soy el doctor Miguel Vargas, dijo Miguel. El niño que usted echó a la lluvia a las 2 de la mañana hace 15 años. Otra vez el silencio. La directora administrativa miraba la mesa. Los 2 colegas de Miguel miraban sus papeles. El doctor Fuentes tenía una expresión que era difícil de leer porque había demasiadas cosas en ella al mismo tiempo. Intentó decir algo. Abrió la boca.
Doctor Vargas, si usted quiere... No quiero nada, dijo Miguel simplemente. Hago mi trabajo. El informe de evaluación se entregó 3 semanas después. Era un documento extenso y técnico que evaluaba cada departamento del Hospital General en función de criterios estandarizados de calidad, seguridad y gestión. No era un documento emocional ni narrativo. Era un instrumento profesional que reportaba hechos, identificaba patrones y hacía recomendaciones. Entre las recomendaciones figuraba la reestructuración completa del servicio de urgencias, la revisión de los protocolos de atención a pacientes sin documentación en conformidad con la normativa vigente y la revisión de la continuidad de los cargos directivos en función de su vinculación con las prácticas que habían generado las denuncias documentadas. La recomendación específica sobre el cargo del Dr. Fuentes estaba fundada en 3 elementos: el patrón de quejas documentadas durante su gestión, la ausencia de correcciones en los protocolos a pesar de esas quejas, y una investigación administrativa interna que había revelado irregularidades en la asignación de contratos de proveedores durante su período como subdirector. No era solo una cuestión del niño de 7 años, era también la historia de un sistema que había funcionado mal durante mucho tiempo y de un hombre que había estado cómodo en ese funcionamiento deficiente. El documento de terminación de contrato del doctor Alejandro Fuentes fue firmado por la Junta Directiva del hospital, con la asesoría del equipo evaluador, un jueves por la mañana. Miguel no estaba presente cuando se lo notificaron a Fuentes. No tenía necesidad de estar. Había hecho su trabajo. El resultado era consecuencia de ese trabajo, no de un deseo personal. Esa noche llamó a Elena. «¿Cómo estás?», preguntó ella. «Bien», dijo él. «Creo que hicimos lo que teníamos que hacer». Hubo una pausa. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Elena. «En la reunión, cuando lo viste». Miguel pensó en la respuesta. «Sentí que cerraba algo, pero no fue lo que pensé que iba a sentir. No fue alivio exactamente. Fue más como reconocimiento, como cuando terminas de entender algo que llevabas mucho tiempo pensando». «¿Te alegró?». «Me alegró haber podido hacerlo bien, no con odio, con trabajo». Elena no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía esa textura particular que tenía cuando estaba eligiendo las palabras con cuidado. «Hace 15 años, cuando caminamos bajo la lluvia de vuelta a casa, yo me prometí algo», dijo. «Me prometí que no iba a dejar que esa noche nos convirtiera en personas amargadas, que iba a ser el combustible, no el incendio». «Lo sé, mamá». «¿Lo hice?». Miguel tardó un momento. «Sí», dijo, «lo hiciste». La inauguración del programa de atención neurológica pediátrica del Hospital General, 6 meses después de la reestructuración, fue un evento discreto. No hubo cobertura de prensa nacional, no hubo discursos largos. Fue una mañana de mayo con el sol entrando por las ventanas recién limpias del ala de pediatría reformada y un grupo de profesionales de la salud y representantes institucionales reunidos para un acto breve. Miguel había sido nombrado director clínico del hospital en el proceso de reestructuración. No era el único mérito. Era también la persona que había diseñado el nuevo protocolo de urgencias pediátricas, que ahora incluía un procedimiento claro y sin ambigüedades para la atención de menores en situación de emergencia, independientemente de su situación documental, con un fondo de cobertura institucional para garantizarlo. Era la persona que había diseñado el convenio con 3 centros de salud comunitarios del área, incluyendo el que dirigía, ahora jubilado, el doctor Herrera. Había invitado al doctor Herrera al acto.
El viejo médico llegó con los mismos lentes gruesos de siempre, un poco más encorvado que en el recuerdo, pero con los mismos ojos atentos detrás de los cristales. Cuando vio a Miguel, lo miró de esa manera en que miran las personas que llevan mucho tiempo en el mundo y saben distinguir lo importante. «Lo recuerdo», dijo el doctor Herrera, «a usted y a su madre». «Ella viene hoy», dijo Miguel. Y sí. Elena llegó a las 11 de la mañana. No llegó corriendo, no llegó bajo la lluvia, no llegó con un niño enfermo en brazos y sin documentos y con los zapatos mojados. Llegó en el auto de Miguel, acompañada de Carla, con la ropa que había elegido esa mañana con cuidado, aunque sin decírselo a nadie, y con el frasco de vidrio donde había guardado monedas en el cuarto de la calle Morelos, que ahora estaba limpio y vacío y que llevaba en la cartera por razones que no habría sabido explicar del todo, pero que tenían que ver con la memoria y con el reconocimiento de que algunas cosas merecen ser recordadas con un objeto concreto. Cuando entró por la puerta principal del Hospital General, Elena Vargas se detuvo. Era la misma puerta, el mismo edificio, el mismo pasillo que recordaba iluminado con neón, que ahora tenía una luz más cálida por la reforma reciente, las mismas baldosas, aunque nuevas en el sector que había sido renovado. El olor de hospital que nunca cambia del todo, pero esta vez nadie la acompañó a la salida. Esta vez la esperaba su hijo, de pie en el pasillo central, con la bata blanca y el nombre bordado, y esa forma de pararse que Elena reconocería en cualquier parte, porque era la misma forma en que él se paraba de niño cuando estaba seguro de algo. La miró. Ella lo miró. No hubo necesidad de decir nada que no hubieran dicho ya. Elena caminó hacia él. Él fue hacia ella. Se encontraron en el medio del pasillo y él la abrazó, y sobre el hombro de su madre Miguel miró el pasillo largo y las puertas y las luces, y pensó en esa noche de lluvia, con la claridad nítida de algo que ya no duele, pero que tampoco se olvida, porque algunos dolores se convierten en parte de la arquitectura de lo que uno es, y eso no es una herida, es una fundación. «Entremos», dijo Miguel. «Sí», dijo Elena, «entremos». Hay una pregunta que alguien le hizo a Miguel Vargas mucho después, en una entrevista para una publicación médica que pedía a profesionales jóvenes que hablaran sobre su trayectoria. La pregunta era, ¿qué aprendió de su camino que no se enseña en la carrera? Miguel pensó un momento antes de responder. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que se construye despacio, con trabajo y con tiempo, y con la decisión de no dejar que lo que te hicieron se convierta en lo que tú haces. Pausa. Aprendí que la memoria es importante, no para vivir en el pasado, sino para entender que las cosas que pasan tienen consecuencias reales en la vida real de personas reales, que detrás de cada expediente hay alguien que sintió algo. Otra pausa. Y aprendí que la justicia más duradera no es la que viene del odio, sino la que viene de haber hecho bien el trabajo. El periodista tomó notas. Luego preguntó una segunda pregunta, la que siempre hacen. ¿Hay alguien a quien quiera agradecerle este camino? Miguel no dudó. A mi madre, dijo, que no durmió para que yo pudiera estudiar. Que nunca me dijo que tenía que hacerlo por ella, que me enseñó que la rabia puede tener dirección, que corrió bajo la lluvia a las 2 de la mañana y le dijeron que se fuera y se fue, pero no se rindió. Voz tranquila, sin dramatismo. Hay personas que cargan el peso del mundo sin que nadie lo vea. Mi madre fue una de esas personas, y el hecho de que yo esté aquí es, en su totalidad, consecuencia de lo que ella decidió hacer con algo que habría podido destruirla. En algún lugar de esa ciudad, en un departamento pequeño del barrio de la calle Morelos,
Elena Vargas leía los domingos. Tomaba café en la mañana con tiempo, porque ya no tenía que estar en la fábrica a las 6. Llamaba a Miguel los martes. Recibía la visita de Carla los fines de semana y de la niña que había llegado un año antes y que tenía unos ojos oscuros demasiado grandes para su cara, como su padre cuando era pequeño. A veces sacaba el frasco de vidrio vacío y lo ponía en la ventana. La luz pasaba a través del vidrio y hacía un reflejo pequeño en la pared. Elena lo miraba un momento. Pensaba en la primera moneda que había puesto ahí, en el primer sábado que Miguel fue solo a la biblioteca, en la noche de lluvia y las puertas cerradas y el pasillo de regreso a casa. Luego dejaba el frasco, terminaba el café y seguía con su día. Así es como sobreviven las personas que no tienen más remedio que hacerlo. Y así es como, de vez en cuando, el mundo hace algo que se parece a la justicia. Para todos los que corrieron bajo la lluvia con alguien en brazos y nadie les abrió la puerta, esto también es para ustedes.